¿cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más, estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están en el aeropuerto de la Ciudad de México? Porque si es nuestra son de segunda León, casa. casi también. Bueno, también este. Y pues el día de hoy les vamos a mostrar cómo es volar con la aerolínea Volaris. Ustedes saben que Volaris es una aerolínea de bajo costo, que es como que es la que usamos nosotros más a menudo, ¿no? La que hemos comprado más. De cierta o alguna otra manera tiene sus fallas, tiene sus contras. Como todas las aerolíneas. Pero pues bueno, es la que más utilizamos. Y en este video queremos mostrarles y platicarles nuestra experiencia viajando hacia Estados Unidos. Exactamente, entonces este es un vuelo internacional con la aerolínea Volaris. ¿Cómo es un vuelo internacional de bajo costo? Déjenme decirles que de entrada este boleto nos salió muy barato y fue porque lo compramos con mucho tiempo de anticipación. Entonces ese y más tips van a ver en este video. Así es que quédense viendo hasta el final para que ustedes sepan si ustedes van a tomar un vuelo internacional, ya sea a Orlando, a Costa Rica, a Dallas, a donde ustedes quieran con la aerolínea Volaris, y para que vean y no se les van a chamaquear en el intento. Este video va más enfocado a todas esas personas que va a ser su primera vez volando de esta manera y con esta aerolínea. Por eso es que nos gusta grabarles estos videitos, porque luego ustedes nos hacen muchas preguntitas con respecto a este tipo de vuelos. Así que pues bueno, aquí les vamos a platicar un poco de nuestra experiencia. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues vamos a comenzar este video porque pues obviamente nosotros vamos a Estados Unidos y algo que ustedes siempre nos preguntan es ¿dónde cambiamos dólares? Efectivo, cash, money, plata, marmaja, podemos pachocha. Generalmente la verdad nosotros lo hacemos en una casa de cambio de nuestra ciudad, pero en dado caso que ustedes no hayan podido o algo, también pueden hacerlo aquí en el aeropuerto. Les recomendamos que no se vayan a la primerita que vayan. Ahorita que veníamos caminando, le digo a Babies que conforme vamos caminando va disminuyendo el precio del dólar. Ajá. Allá empezó en 18.80, luego decía 18.75, luego 18.70, luego 18.50 y aquí está a 18.35. De hecho, le vamos a seguir caminando hasta que llegue a 10. Pero entonces, si ustedes quieren a lo mejor un tipo de cambio bueno, chéquense eso nada más. Aunque también no les recomendamos que lleven como que mucho efectivo, si más bien lleven una tarjeta de crédito, porque pues eso es mucho más cómodo. Y aparte pagan a veces mejor el cambio. Exactamente, entonces ahí llévense poquito nada más efectivo y lo demás con su tarjeta de crédito. Chavos, y pues uno de los puntos que tienen que tener en cuenta así literalmente si ustedes quieren ahorrar mucho dinero es comprar los vuelos con mucho tiempo de anticipación. Este vuelo, déjenme decirles que nosotros lo compramos aproximadamente como unos 6 o 7 meses antes. Entonces si ustedes quieren ir a Orlando en el siguiente año, ahorita están en tiempo. Ese es el mejor tip que podemos darles para encontrar vuelos baratos. Siempre nos han preguntado cómo le hacen y es de esta manera, comprándolos con anticipación y estarlos monitoreando constantemente hasta que encuentren el precio que ustedes digan, este ya no lo voy a volver a encontrar. Otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta es la parte del pasaporte. El pasaporte tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia. Nosotros estábamos así de, shalala. Se nos vence en diciembre o cuánto? No, en noviembre. Eran como 4 meses o algo por el estilo. Y hasta que la Naye nos dijo así de, es que sí tienen 6 meses de vigencia y nosotros, hijo de su madre. De hecho, lo renovamos para el viaje anterior cuando fuimos a Chicago allá con mi hermano. Para ese viaje lo renovamos, entonces ya traemos pasaporte nuevo todos. Mati, Damián y yo ya traemos pasaporte nuevo. Lo que les recomendamos es pagar obviamente el de 10 años porque ese ya no tienen que ir a hacer el trámite y luego es bien engorroso y que todo el día ahí. Sí, es todo muy tardado. Sí, exactamente. Entonces mejor invertirle un poquitito más, pero pues si no les da, pues hay de 3 años, de 6 años y de 10 años para que lo chequen ahí para atrás. Ya nos había pasado una ocasión anterior, obviamente no con Volaris, con Aeroméxico, donde la misma aerolínea nos dijo, es que este vuelo está cancelado y era el vuelo de León a Ciudad de México. Entonces desde ese momento dijimos, no nos vuelve a pasar en un vuelo internacional, en un vuelo que es como que importante, donde nosotros tenemos que llegar así como que a tiempo y todo, la verdad no se arriesguen. Por ello es que, bueno, decidimos venirnos desde un día antes aquí a Ciudad de México y nos quedamos en un hotel. En este caso nos quedamos nosotros en el Hotel Hilton de aquí del aeropuerto, está justamente dentro del aeropuerto. Eso la verdad facilita mucho las cosas porque así nada más te levantas, haces checkout y ya estás en el aeropuerto, no tienes que tomar ningún transporte ni nada, sino bajas inmediatamente y ya estás en donde está todas las salas de abordaje. Bueno, no salas de abordaje, sino donde para entrar a los filtros y todo. Entonces es otro consejo que les damos nosotros, lleguen un poquitito antes en un vuelo internacional, en un vuelo como medio caro, en un vuelo si se van a ir a Europa, a Japón o algo así, lleguen un día antes porque cualquier cosa puede pasar. Déjenme decirles que efectivamente ayer pasó que los vuelos estaban demorados porque hubo una tormenta aquí en Ciudad de México atípica. Algunas veces los viajeros lo que hacen es venirse en un vuelo para que llegue como en la madrugada y ya quedarse aquí en el aeropuerto. La verdad, una manera de ahorrarse una noche de hospedaje, pero tomen en cuenta que van a andar bien cansados a la hora de su vuelo y van a llegar a su destino bien cansados, todos así de molidos porque no pudieron dormir ni nada. Entonces, valoren mucho eso. Sí es importante ahorrar, pero también es importante estar descansados para un viaje y más, por ejemplo, nosotros al que ahorita vamos, que vamos a una buena
arrastrada que nos vamos a dar en 3 días. Entonces es importante llegar así, miren, ahorita andamos fresquitos, bañaditos, pero así, a gustito. Chequenos en 3 días después y porque vamos 3 días a Disney y vamos a 3 parques, entonces imagínense 3 veces una 3 días seguidos. Sí, creo que estamos preparados. También les vamos a recomendar a lo mejor que se hospeden en algún hotel cercano de aquí. Hay hoteles que ofrecen traslado al aeropuerto, hay Airbnbs, hay muchas opciones, pero lo que sí les recomendamos es de que lleguen un día antes, sí o sí. Ya si son arriesgados, pues ya. Ya si se quedan en algún Airbnb o en un hotel más económico porque está un poquito más alejado del aeropuerto, recuerden que también tenemos traslados en nuestra agencia de viajes para que los recojan en su hotel y los traigan directo al aeropuerto. Sí, incluso también el hotel, el traslado, ya para que no se preocupen por nada. Mándenos un seguillo por ahí a nuestra agencia de viajes, Chavolot Viajes. Tenemos también tours aquí en Ciudad de México, entonces pues ahí chequenle para atrás. Vámonos recio. Chavos, la siguiente cosa que les tenemos que decir es la parte del pase de abordar. Déjenme decirles que nosotros éramos de que llegábamos justamente aquí donde están esas maquinitas y decíamos, lo imprimimos allá. Bueno, no sabíamos la verdad. Al principio, hace años, cuando éramos principiantes en esto de los viajes. Sí, exactamente. Entonces llegamos aquí, lo imprimíamos y todo listo. Pero de un tiempo para acá las aerolíneas dijeron, no, ¿sabes qué? Eso no está chido. Yo creo que hay que sobrevender los vuelos y ganar un poquito más de dinero o mucho más de dinero. Entonces, y ya el que se aguante a llegar hasta el aeropuerto, que se quede sin su vuelo. Ya que vamos con todo esto, en el minuto 01 de que se abra el proceso del check-in, ustedes háganlo ya, por favor, porque si no, se quedan ustedes afuera del avión y ustedes van a llegar y a lo mejor unas horas antes ustedes dicen, no, lo tengo tiempo para hacer el check-in y todo. Y hay ciertas situaciones donde dice, ya no es posible hacer el check-in, acuda a mostradores. Y ahí incluso es donde un día antes, exactamente. A veces un día antes intentan hacer el check-in y ya no se puede porque el vuelo como está súper sobrevendido, ya no te deja hacer el check-in y te dicen, acuda a mostrador y no sé qué, pero es para que acudas y te asignen otro vuelo porque ese ya no vas a alcanzar. Como les dice mi baby, el primer tip es que hagan el check-in, inmediatamente se abra Siempre depende como del vuelo, pero a veces lo abren 72, a veces 24 horas, a veces 48 horas antes, entonces nada más chequen ahí en su aplicación cuando dice que se va a abrir el check-in y en cuanto se abra de verdad, hagan. En el caso en específico de este vuelo se abrió 24 horas antes, yo dije así de, caray, ¿por qué? Pues porque es internacional. Check-in ahí muy bien, también el tip está entre sus posibilidades, en dado caso de que ustedes vieran ahí como que, no sé, el vuelo va sobre lleno, una ruta que se sobrevenda o algo así, pues compren el asiento, eso sería como que el último recurso. Pero con ese también aseguran su lugar. Exactamente, ese tip los vamos a dejar ahí, hagan el check-in al minuto 01 después de salir. Chavos, y pues el siguiente punto es esto, vean, estas maquinitas ya Volaris revolucionó, la verdad esto está muy chido y yo creo que es el mejor invento del mundo mundial, porque aquí nada más ustedes escanean su código QR y listo, si ustedes quieren documentar, incluso vienen las instrucciones, viene cómo se dobla y todo ese show, vienen las etiquetitas de silla de ruedas, si su equipaje está dañado, si es frágil, o sea, la verdad esto está bien chido, porque uno ya si se pasa ahí de los kilos, ya uno puede sacarle, meterle más, no sé, aquí se da uno cuenta súper chido. Entonces aquí ya no van a encontrar a las personas así como los mostradores donde te acercas con las personas y todo eso. Eso hasta creo que ha facilitado porque aquí no se ve la filota como antes se veía. Sí hay mucha gente, pero hay muchas máquinas, entonces no hay tanto problema de que luego tarda uno 1 hora, 2 horas ahí en la fila. Entonces, pues eso está padre. Y aparte que, bueno, si ustedes no son mucho de la tecnología y se les complica, de todas maneras hay personal aquí alrededor para que pueda apoyarlos en dado caso que lo necesiten. Chavos, hemos descubierto otra cosa aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, es esta cosa que dice documentación de vuelos internacionales. Aquí sí hay un montón de fila, no sé si es por el incidente que hubo ayer de que se cerró el aeropuerto, hay muchos vuelos atrasados y todo ese show. Entonces, si ustedes van a documentar en un vuelo internacional, sí les va a tocar hacer esta fila. Pero la verdad, siempre les recomendamos, como viajamos nosotros, vean, una maletita chiquita, si se acaban su ropa, la lavan en el lavadero, ¿cómo es? En el lavabo del hotel. Donde te lava uno las manos en el hotel ahí. Nadie se va a fijar si ya repitieron ropas y nada, que el outfit ni nada, entonces pues siempre les vamos a recomendar. Con la misma ropa pero en diferentes lugares. Exactamente, siempre les vamos a recomendar que solamente utilicen una maletita chiquita y su objeto personal, que en este caso el objeto personal pues es como una mochila escolar así, o como la que tiene la Babies, o como la que traigo yo, así se evitan toda esta fila infernal y esperar y todo eso. Chavos, un dato también súper importante que de verdad no echen en saco roto como decimos nosotros, es que siempre lleguen temprano a todos sus vuelos. Nosotros por ahí hemos cometido el error de a veces llegar así como que corriendo, no sean como nosotros, no sean como nosotros, nosotros somos el mal ejemplo de hacer eso, pero ustedes no lo hagan, de verdad, es importante siempre llegar temprano, tampoco es que tengan que estar 5 horas antes, porque por ahí tenemos unos amigos que luego se van que 5 o 6 horas antes de su vuelo, tampoco es tan necesario, pero sí 2 horas antes si es vuelo nacional, 3 horas antes si es vuelo internacional, para que todo lo hagan con calma, pasen los filtros con calma, si hay gente no se preocupan porque pues llevan buen tiempo, entonces de verdad lo mejor es llegar temprano y evitar cualquier susto de que anden corriendo por ahí por todas las salas, que digan, hayan entrado por la sala 2 y les digan, es en la
sala 70 y tengan que correr, no. Mejor así ir tranquilitos, despacito y todo. Que de hecho ya nos ha pasado en muchas ocasiones. La vez que íbamos a Europa, Madrid, la vez que íbamos a Argentina, la vez que íbamos a Nueva York. Sí, no sean como nosotros. Ustedes sean viajeros responsables. Y como el día de hoy, efectivamente, nosotros llegamos temprano. Bueno, nos quedamos aquí a dormir, entonces pues eso facilita increíblemente las cosas. Y pues acabamos de pasar los filtros de seguridad, esos filtros que todo el mundo teme. Y sí, me quitaron un agua. Me quitaron una agüita que traía. Ya saben, no pueden pasar líquidos de ningún tipo, pero si no desayunaron en su casa mayores o algo, a 100 mililitros no. Exactamente, si no desayunaron en su casa o algo así, pueden traer las quesadillas. Ya saben el tip de las quesadillas, ya lo vamos a implementar. Unas tortitas de unas jamón, tortitas de sándwiches. Sándwiches, lo que ustedes quieran. Y vámonos, evitan el gasto de aquí del aeropuerto. Y pues lo siguiente es ubicar la sala. A nosotros nos toca en la sala B, entonces vamos directamente hacia allá. Ya una vez ubicando la sala, ya uno se siente libre, seguro de que no va a pasar nada, no va a cambiar. No, sí cambia. De repente cambia y hay que correr. Ahorita vamos hacia la sala B3, que es donde va a salir nuestro vuelo. Chavos, y pues ya se logró el cometido. Llegamos a la sala, la identificamos y ahora sí ya la seguridad ya decir, es esta, ya para no perdernos y así. Y ahorita vamos a ir a comprar algo de desayunar. Chavos, y pues vean, no nos trajimos nuestras quesadillas, entonces estos son los precios. A lo mejor llegamos a este lugar y ahí, bueno, ya de aquí, por ejemplo, unos molletes en 180, una pizza de vegetales así chiquita en 240, un baguette de jamón en 235 y pues a lo mejor un panecito de 89 pesos, 78 pesos. Entonces pues sí está caro. Entonces lo que sí les recomendamos es traerse como sus sándwiches para que no gasten en eso. Chavos, algo muy importante, ya saben que tienen que ir por la forma migratoria. Es esta cosita que les dan aquí. Se llena uno por persona. Están los datos y todo eso. Como pueden ver, son datos de nombre, el vuelo, la salida, la fecha y todo ese show. También ahí el motivo del viaje. Entonces, en cuanto lo tengan, en cuanto vayan por ellos, lo llenan porque cuando ustedes vayan a abordar se los van a pedir. Entonces tráiganse una plumita porque aquí no hay plumas. Ahí está, yo por eso siempre traigo una pluma aquí en mi mochila por este tipo de cosas y pues se le facilita a uno mucho las cosas. Entonces no lo olviden. Chavos, y pues el proceso del check-in en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque no es un check-in normal, sino que nos piden otro tipo de cuestiones. Para empezar, el check-in nos piden el número de pasaporte. En ese número de pasaporte no lo capturan manual, tiene que tener los códigos esos en la aplicación, nada más la acercan en la fotito donde dice los números y automáticamente le sale todo el número de pasaporte, cuando vence y todo ese show. Y como ahorita nosotros vamos hacia Estados Unidos, también nos pide la parte de la visa. En esa parte de la visa también es donde dice GDL o tiene los asteriscos, es la parte de atrás. Ahí también nada más le acercan, le toman la foto y listo. Ese es el proceso del check-in. Les pide un correo electrónico. La verdad es un poquito ahí como más tardado, pero pues teniendo ahí los números de pasaporte, el número de visa y todo ese show es súper fácil. Y así la verdad se evitan de que lleguen aquí, lleguen al mostrador y que hagan el check-in y todo ese show. En un vuelo anterior que tuvimos, que fue de Los Ángeles, que íbamos a volar hacia León, ahí sí no nos dejó hacer el check-in y tuvimos que ir forzosamente. Entonces tuvimos que irnos con mucho tiempo de anticipación para evitar cualquier cosa o así, pero afortunadamente pues todo bien. Ese ahí no sé por qué nos mandó el error, según yo lo hice todo normal y así, entonces pues no se vayan a confiar para que puedan tener ahí las dos opciones. Chavos, y pues ya llegamos aquí a la puerta, finalmente fue la 12, si no la cambiaron a final de cuentas. En teoría aquí también deben de abordar en grupos, el del grupo 1 al grupo 3 y así. Entonces la verdad siempre hemos visto aquí que en la Ciudad de México siempre se hace como mucho desastre porque es muy poquito pedacito aquí y vean, toda la gente está formada como de este lado. A pesar de que todavía no dicen que ya se pare ni nada, ¿verdad? Pero ya está formada la gente. Pero oye, en la pantalla dice Cancún. Sí, ya fui a preguntar, eso también es importante. Por eso me voy a parar porque dije, dice Cancún, que sí, esa que ahorita va a cambiar para que también no se confíen porque, con esto de los vuelos. Pregunten, acérquense y asegúrense porque luego, ¿verdad? Cambien de repente. Por ejemplo, ahorita nosotros aquí bien tranquilos y puede ser que cambien la puerta y nosotros ni en cuenta y a la mera hora te das cuenta. Exactamente. Y andas corriendo porque estamos en la puerta, ¿qué? 2, capaz si toca la 36. Sí, no, y están bien grandotas. Así nos pasó en Oaxaca una vez que nos lo cambiaron así y tuvimos que correr. Oye. Entonces, para que no se confíen por ahí. ¿Qué creen? Acaban de decir que el vuelo está... Con que no nos digan, justo estábamos diciendo que no nos digan ahorita, sí, trasládense a sala 36, por favor. Pero tiene un retraso de 1 hora. Bueno, vamos a estar aquí una hora. Entonces deja desayuno. Disfrutando. Porque me estaba esperando subir al avión. Sí. Íbamos a desayunar en el avión, pero pues no. Bueno, nada más es un panecito, ¿verdad? Pero para no estar aquí como que ya vamos a subir, dije ahorita en el avión, pero pues no, ya. De vuelo 780 les informamos que tendremos una demora aproximada de 1 hora. La sala aún está pendiente, les pedimos permanecer cerca del área para estarles informando la nueva sala. Chavos, y pues se cumplió
cumplió el cometido, son las 10:57. Vean, ya se está moviendo toda la gente para la huerta chida. Se cumplió la baby tiene ahí la culpa. Casi nos toca en la última puerta. Bueno, no, 25. En la puerta 25. ¿Ahorita vamos a pedir el carrito de golf o qué? Ay, sí, por favor. Chavos, y pues, ¿qué creen? Que ya íbamos nosotros para la puerta 25 y si está colgadito el tramo, nada más porque me fijé aquí en las pantallas, cambió de la 19 repentinamente. Una vez más, de que no se vayan a confiar con lo que les digan, nada más chequen en la pantalla y ahí les puede salir directo. Chavos, y pues después de mucho tiempo, vean, ya como les habíamos dicho, sí abordamos por grupos, pero la gente se forma como desde media hora antes, entonces ustedes no hagan eso, nada más en cuanto los llamen, tomen el grupo y listo. Ahorita nosotros tenemos el grupo número 1, entonces pues, ¿quién sabe dónde está? Creo que está atrás del 3, porque es 1 y 3 y así. Nos vamos a ir a formarnos para allá. Chavos, entonces nosotros estamos formados aquí en la fila del grupo número 1. Este grupo número 1 se obtiene, bueno, lo que pasa es que nosotros también compramos los vuelos con la tarjeta Invex, que luego les voy a hacer un video de la tarjeta Invex, que es como exclusiva y da muchos beneficios en esta parte de Volaris. Pero uno de los beneficios es ese, de que podemos abordar en el grupo número 1. Chavos, y pues nosotros no imprimimos el pase de abordar físico, sino solamente lo traemos en el celular, entonces no es necesario que ustedes impriman pase de abordar, ya nada más aquí ordenamos el pasaporte y ordenamos la hojita de sala de migración y ahí está. Chavos, y pues siendo las 12:31 del día, hemos bajado, ya nada más nos escanean el QR del pase de abordar y listo. Ahorita nos tocó en el camioncito, entonces pues de este camioncito nos va a llevar directamente hacia el avión. Ya nada más aquí traemos nuestras maletas, pues ya, estas maletas las tenemos que subir al avión y ya. De hecho, si nos preguntan, no nos midieron ni la maleta, no nos pesaron la maleta, no nos hicieron nada, entonces pues hay mucha gente que se preocupa por eso de las maletas y así y todo. Son maletas normales, no la miden, no la pesan y sí, en este vuelo obviamente, pero hay veces que sí se agarran midiéndolas y todo, pero pues en este vuelo no pasó nada, todo bien. Chavos, y pues ya subimos aquí al avión y déjenme decirles que en esta ocasión nosotros pagamos este asiento extra porque queremos así como que un poquito más de espacio y, por ejemplo, en vuelos así como un poquito largos como este, que duran aproximadamente 3 horas y media, 4 horas, la verdad los asientos de Volaris están bien duros. Pero de todos modos quisimos pagar un poquito extra, más o menos cuesta como unos 600, 700 pesos aproximadamente por persona, pero vean, es un espacio mucho más amplio, es en la primera fila. Pues lo más chido también es de que aquí no podemos poner las mochilas y todo eso abajo, entonces todavía tenemos un poquito más de espacio y las tenemos que subir en la parte de los compartimentos. Algo padre, o por lo que luego elegimos estos y no los asientos de en medio, porque en medio también están los de salida de emergencia que tienen todavía más espacio. En esos asientos de emergencia no pueden ir niños, entonces nosotros al traer a Matías pues no podemos ir en esos asientos, pero sí en los de primera fila, entonces por eso es que agarramos estos asientos y pues nosotros los compramos con mucho tiempo de anticipación, así que pues ya sí los teníamos asignados desde el principio. Otro tip adicional muy chido es de que, por ejemplo, ya me acordé que estos asientos no los pagué, pero ¿sabes por qué no los pagué? Porque me afectaron uno de tantos vuelos que hayamos comprado con mucho tiempo de anticipación, me lo afectaron, nos dieron el 25% extra y con ese 25% compré estos asientos. Entonces salió gratis. Exactamente. Bueno. Nos afectaron un vuelo ahí, entonces eso también está chido cuando afectan los vuelos de Volaris. Te dan algo extra. Exactamente, y eso lo puedes usar para comprar otro vuelo, para comprar asientos, pues en este caso nosotros lo aprovechamos en esta parte. Chavos, y pues también Volaris tiene una opción de entretenimiento. En la parte de enfrente de sus asientos van a encontrar unas bolsitas donde normalmente vienen estos folletitos que tienen ese código QR para que ustedes se escaneen y puedan tener entretenimiento durante el vuelo. ¿Qué es esto? Hay algunas películas, series, películas para niños que ustedes pueden ver durante su vuelo. Ya si ustedes quieren ocupar esto del entretenimiento, tiene un costo extra, nada más se lo piden a las chicas y ya les dan un código con el cual pueden entrar y estar viendo cualquiera de estas películas. Y pues también durante el vuelo van a poder comprar algunas cositas. Tienen una cosa que le llaman menú entre nubes, en donde van a encontrar sobre todo como snacks. Aquí encuentran que cacahuates, papas, refrescos, aguas, dulces. También hay bebidas alcohólicas, poquitas. Hay por ahí un vinito tinto, que cervecitas. Hay algunas cositas también que venden por si se les olvidó para entretener a los niños. Venden ya algunas cositas como para que dibujen o cosas así. Entonces, pues bueno, si les da un poquito de hambre durante su vuelo, pues ya tienen aquí esta opción. Chavos, y pues hemos llegado aquí al destino después de 3 horas exactamente de vuelo y pues ya nada más estamos esperando para bajar. Algo importante y que bueno, es algo que nos gusta a nosotros de esta aerolínea, es que no te dejan pararte hasta que ellos lo indiquen y van desembarcando de fila por fila, pasando obviamente desde la 1 y así hasta atrás. Es que ya algunos empiezan a pararse y así, pero no debemos esperar indicaciones. Sí, eso está chido. Desde la pandemia lo dejaron así y lo siguieron dejando. Sí, ojalá hicieran eso todas las
aerolíneas. En Viva Aerobús y en Aeroméxico, que es donde las agarramos más, pues ahí todavía ya se paran y de hecho todavía ni se apaga la cosita esa Del cinturón. Entonces, pues no lo hagan. Chavos, un dato importante, a diferencia de los asientos donde estábamos nosotros acá, que en la fila 1, vean, esta es la fila 2, esa es la diferencia y por lo que uno paga. Entonces, si ustedes son como muy altos o algo así, yo mido 1.80, entonces pues ahí está, lo voy a dejar así. Chavos, y pues ya hemos bajado después de migración, después de todo ese show. La verdad fue muy rápido, fue muy Casi a gusto. nunca es tan rápido, ¿eh? Exactamente. Siempre nos aventamos mínimo media hora. En esta ocasión fue así de 15 súper minutos, rápido. Y la verdad, no sé por qué motivo, a lo mejor porque este lugar, la mayoría de la gente viene por los parques de Disney, pero no sé si tú lo sentiste, pero todo el mundo así dándote la bienvenida y pasen bonito día y así, no sé, o sea, como que es raro, ¿no? Que en un Sí, aeropuerto te reciban así. muy chido, la verdad. Sí, la verdad que sí, ¿sabes? No sé si hoy fue un buen día para todos o realmente siempre lo hagan, pero sí, está padre eso. Entonces hemos llegado aquí a las 7 de la tarde noche y todavía hay un montón de sol, entonces eso también está muy chido. Chavos, algo importante es que luego algunas personas piensan que por ser vuelos internacionales los aviones son más grandes o que son diferentes o algo, y pues la verdad es que no. Por ejemplo, en el caso de este vuelo, es un vuelo que de la Ciudad de México hacia aquí tarda aproximadamente 3 horas. Nosotros de Ciudad de México a Cancún hacemos como 2 horas y media más o menos, entonces hacemos prácticamente lo mismo. Entonces son esos mismos aviones, los mismos aviones chiquitos, así de espacios reducidos, así que para que ustedes más o menos ahí se den una idea. Chavos, y 2 consejos les vamos a dar en este video, porque ya saben que son cosas que luego nos pasan a nosotros y que no queremos que les pasen a ustedes, y por eso les damos esos pequeños tips. Uno de ellos es que de verdad cuando viajen fuera de su país no lo hagan sin un seguro. Nosotros ya lo hemos hecho, hemos pasado por un mal momento y la verdad es que desde esa vez dijimos no volvemos a hacerlo, así que de verdad no echen en saco roto eso, porque uno no sabe qué pueda pasar. Obviamente cuídense mucho siempre a donde vaya, pero uno no está exento de que pueda pasar alguna eventualidad. El seguro que nosotros usamos, ya saben, es el de IATI Seguros. La verdad yo pensé que estaba mucho más caro, pero no está caro. Por los 3 nos salió menos de 1,500 pesos. O sea, imagínense nada más, un seguro básico y ahí uno se adapta a las necesidades o para que no paguen más y todo ese show. Obviamente hay unos que si van a esquiar, que si van a hacer turismo extremo y todo ese show, hay muchos más completos, pero pues uno basiquito pues para que no haya pierde. Y también la parte de los datos, ya saben, no paguen roaming, no gasten nada, no se esperen acá hasta que el chip y que sabe qué. Aquí abajito también les vamos a dejar un código de descuento de HolaFly para que ustedes desde que suben al avión ya tengan internet, nada más que lo van a tener en avión, lleguen acá, bajen y ya tengan internet 100% listo y flexible. Esa cuestión de los datos la verdad es súper importante, porque al menos nosotros siempre que estamos en un país diferente lo utilizamos bastante para movernos de un lugar a otro. Utilizamos muchísimo el Google Maps o incluso hasta el traductor, porque pues bueno, estamos en un país donde se habla idioma diferente, entonces a veces pues uno no sabe ni cómo pedir las cosas o no sabe ni cómo preguntar algo, entonces el traductor es nuestra salvación. De verdad que contraten una eSIM y les va a facilitar totalmente su viaje. Sí, ya somos fans de las eSIMs también. Entonces, esperemos que ya les hayan servido estos consejos. Ya saben, ustedes son los de la mejor opinión. Muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Ya la Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye.